¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Carita de alegres. Bueno, la verdad que primero los saludo a todos. Es muy gratificante, la verdad, poder estar acá. Tengo problemas siempre con el micrófono, a veces se me... y doy gracias a Dios también, porque Él me da el privilegio de poder compartir un poquito de su palabra. Amén. Y yo espero que usted tenga un corazón dispuesto en esta mañana para poder recibir lo que el Señor quiere. Y no es que sea autorreferente, pero sabe que realmente hoy día el Señor quiere compartir una palabra con usted. Yo había pensado en algo totalmente distinto. Y en lo cotidiano el Señor me llevó a otra cosa. Entonces sé que más de alguno hoy día se va a sentir tocado por esta palabra. Amén. Estamos, en la serie de Jesucristo Basta. Y Dani, dale nomás. El título de esta palabra que quiero compartir con ustedes es libres del afán. Amén. Afán, tal vez una palabra que por muchos años nos ha tocado escuchar como pueblo, ¿cierto? Y tal vez la hemos visto de manera muy superficial o tal vez no, pero el Señor fue tan preciso, tan claro cuando Él quiso enseñar acerca de esta palabra, que es el afán. Amén. Y yo primero había pensado en un título, afanoso y ansioso. Yo dije, chuta, pues, es como muy ya, como de una partiendo, cargándolo, hermano, cargándome a mí. Y quise ser más, la verdad, esperanzador y decir, mejor vamos a ponerle un título que sea como con más esperanza para nosotros mismos, ¿ya? Y es libres del afán. Todos conocemos la palabra el afán, ¿cierto? Lo hemos escuchado en algún momento. Y el afán, mira, son esas preocupaciones que ocupan el primer lugar en nuestra mente. ¿Ah? Todo aquello que nos saca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en el día a día. ¿Ya? Y hay que hacer énfasis en aquella palabra que dice lo principal, porque las preocupaciones en sí mismas no son malas, ¿ya? Porque muchas veces nos preocupamos de lo cotidiano, de los quehaceres domésticos, del pagar las cuentas, y eso no está mal. El mal viene cuando esas preocupaciones se transforman en lo primero en nosotros mismos, en nuestra vida, y eso se vuelve un afán para nosotros. Y el afán lo vemos también nosotros manifestado en distintas áreas. Vemos afán en el dinero, en el amor, ¿cierto? En el trabajo, en los estudios, aquellos que están estudiando, en el concepto de familia ejemplar, en la vestimenta incluso, y también, ¿por qué no?, en nuestra manera de cómo somos hijos de Dios. Y uno, podrá pensar cómo es eso, cómo el afán se puede manifestar en esas áreas. En el amor. Aquellos que aún están esperando, ¿cierto?, que el amor golpee su puerta. Y cuando esa preocupación los lleva, ¿cierto?, a alimentar esa preocupación, porque el afán viene es casi un sinónimo de la ansiedad. Y la ansiedad, ¿cierto?, son esos pensamientos que vienen con un miedo excesivo hacia nosotros. Aquellos temores que muchas veces no nos dejan actuar, no nos dejan desarrollarnos como personas. Por ejemplo, en el trabajo, cuando el trabajo es nuestro afán, la mayoría de los hombres sabemos que tenemos un rol que cumplir, ¿cierto? Como hijos de Dios,
Dios nos mandó a llevar el sustento a nuestro hogar. Algunas mujeres también lo han hecho. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo se convierte en un afán para nosotros? Piensa tú, mira, el trabajo tomando el primer lugar en tu mente. ¿De qué manera nosotros podemos ponerle el orden adecuado a las prioridades que Dios quiere que nosotros tengamos cuando el trabajo está en primer lugar, cuando Él debería estar en primer lugar, cuando la familia debería estar en un lugar importante, cuando los hijos deberían estar en un lugar importante, cuando el ministerio debería estar en un lugar importante? Y nosotros tenemos el trabajo o el dinero. Muchas veces, hermanos míos, el afán nos lleva a dejar de disfrutar esta vida que Dios nos dio. ¿Cuántas veces, a lo mejor hoy día mismo, cuántas personas están pensando en qué van a almorzar? O si dejaron algo preparado, o qué es lo que tienen que pasar a comprar después al supermercado. Y por vagos momentos nuestra mente se va en esas preocupaciones. Cuando lo que Dios quiere es que estemos aquí, disfrutando de este momento. Un momento con Él, un momento entre hermanos, ¿cierto? Pero el afán toma un lugar importante en nuestra vida. En el trabajo, volviendo a eso, porque yo creo que es algo que pega fuerte en esta sociedad de hoy en día. Porque antiguamente la gente trabajaba para comer, nada más que eso, para comer, para conseguir a lo mejor una casa, pero hoy en día esta sociedad está tan demandante que nosotros como hijos de Dios nos metemos en este sistema y el trabajo se torna un afán para nosotros, porque ya no estamos tranquilos con lo que Dios nos ha dado, sino que queremos más, queremos más. Están las tarjetas de crédito, ¿cierto? Un arma de doble filo para aquel que no la sabe utilizar. Y que después, cuando llega fin de mes, nos encontramos con que tenemos que trabajar más para poder cubrir. Y te vas dando cuenta que ya no es lo que Dios te da, sino que ahora tengo que hacer horas extra. Ahora tengo que trabajar un sábado, a lo mejor si trabajaba de lunes a viernes, tengo que trabajar también el sábado, o incluso el domingo. Entonces Dios a nosotros nos bendice. Cuando Él dice que nada te faltará, Él no se refiere a que vas a poder cambiar el auto todos los años. Él no se refiere a eso. Se refiere a que Él te va a dar lo que encuentra que es necesario para ti. Y esto no es por cantidad, no es que ya 1 millón para todos. No, es lo que Él sabe que tú necesitas. Entonces, el afán, es importante que nosotros podamos reconocer en qué área estamos afanosos. Y hoy día yo quiero que podamos desarrollar un texto juntos, ya que vayamos juntos desarrollándolo para que podamos entender cómo Jesús se refirió a este tema y qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. La cita que vamos a utilizar en esta mañana está en Mateo 6, del versículo 25 al 34. Es largo, pero el Señor fue tan claro, fue tan... Mira, no puedo utilizar palabras más simples para que nosotros podamos entender este tema. Mira, y parte diciendo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y nosotros vamos a ir así, ya vamos a ir leyendo un versículo o dos y vamos a ir deteniendo. Lo primero que resalta acá es que el Señor nos hace una sugerencia. ¿Es así? ¿Amén? Ya. No nos hace una sugerencia. Él nos está haciendo un mandamiento. Él no nos deja a que Él nos dice: hijos, es opción para ustedes esto, tómenlo o déjenlo.
Él nos está diciendo, esto deben hacer. Es un mandamiento mío para ustedes. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y uno dice, bueno, vida. ¿Qué es la vida? Si no es este tiempo que Dios ha dispuesto para que usted permanezca en esta tierra. Dice que el Señor, que desde el momento que usted nació hasta la hora que Él tenga dispuesta para usted, que no se afane por esta vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y yo la vida la quiero transmitirle a ustedes el sentir de cómo yo veo la vida. La vida tiene que ver con lo que Dios considera importante para nosotros. Aquellas experiencias que Dios considera importante para usted y para mí. Esa es la vida. Los momentos, las circunstancias, aquello que nos hace bien, aquello que nos ayuda a crecer, incluso los momentos difíciles, en los cuales nosotros hemos visto a Dios y nos hemos aferrado aún más a Él. Entonces, por eso, cuando yo le decía que nos afanamos a veces por la comida, incluso, porque muchas veces, a lo mejor esto le pasa a las mamás, hoy no tengo qué hacer, así que mejor que los niños vengan otro día. Perdón, no tengo que tocar el micrófono. O también otras situaciones que, por ejemplo, hoy mejor no voy a ir porque no tengo qué ponerme. Y abrimos el closet y está lleno. Gracias a Dios. El Señor ha dispuesto para nuestras necesidades. Entonces, se va dando cuenta que cuando las cosas nosotros le ponemos un peso mayor de lo que Dios quiere que le pongamos, resultan en un distractor para nosotros mismos, en algo que nos saca del propósito para el cual fuimos llamados, que es vivir esta vida como hijo de Dios. Entonces el Señor nos dice, hijo, no te afanes. Hijo, no te afanes. No te afanes por el trabajo, no te afanes por todo lo que ya hemos mencionado, no te afanes. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y yo decía, bueno, las aves del cielo, mira, esto tiene que ver con una mirada. Porque Él podría haber dicho, mira las flores del campo, mira los animalitos que están ahí. Él dice, mira las aves del cielo. Y yo esto lo interpreté con cómo es nuestra mirada. Nuestra mirada es muy limitada. Siempre estamos mirando así. Entonces, hasta lo que nuestros ojos ven, esa es nuestra mirada. Pero cuando nosotros levantamos nuestra mirada, podemos ver un poquito más allá. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos extender nuestra mirada. No solamente ver con nuestra visión humana. Y hay un pequeño versículo que habla acerca de esto, que dice que nosotros somos personas que viven por fe y no por vista. Y es el momento a lo mejor de relacionar el afán con lo que es la fe. Y el afán, mira, si nosotros, cada uno de los que estamos acá, reconocemos que somos afanosos en algún área, es porque nos falta fe. Porque el afán es ausencia de fe en nuestra vida. Porque si vivimos preocupados por algo, es porque no creemos a lo que Dios nos dice. Lo que está en su palabra, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Después vamos a concluir con esa reflexión. Dice, ¿no veis vosotros, no valéis mucho más vosotros que ellas? Refiriéndose, ¿cierto?, a las aves.
Amén. O sea, el Señor sabe cuál es su necesidad, cuál es mi necesidad. Él la conoce. Y teniendo menos valor las aves que están en los cielos, Dios las cuida, Dios las bendice, Dios las guarda, Dios las alimenta, sin tener necesidad de laburar. ¿Cuánto más nosotros? Esto tiene que ver con una preocupación excesiva, siempre en ese contexto, recuérdelo, porque el Señor quiere que trabajemos. El Señor quiere que nos esforcemos para conseguir el alimento, para proveer para nuestra familia, en este caso para hacernos cargo de los quehaceres. Él quiere eso, pero que no sea un afán en nuestra vida. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y yo decía, oye, yo creo que todos entendemos, ¿cierto?, que nadie puede añadir un codo de estatura a su vida misma, ¿cierto? Pero ¿qué quiso decir con Dios, o sea, Dios con esto? Y esto tiene que ver con lo que nosotros creemos que podemos hacer, que puede ser en nuestro propio beneficio. Cuando es Dios el que hace todas las cosas posibles para nosotros. Entonces, para que lo apliquemos, yo hace un tiempo atrás tuve un trabajo que era con una sociedad, ¿ya? Y esa sociedad se terminó. Yo me di un pie al lado de ese trabajo, y para que ustedes lo vayan entendiendo, bueno, yo era independiente en ese momento, solo para ejemplificarlo. Yo vivía con 100.000 pesos. Cuando yo me separo de esa sociedad, vendí mi parte, y mi parte se me pagó en cuotas por X cantidad de tiempo. Y las cuotas representaban un 40% de lo que yo vivía, o sea, 40.000 pesos, que sea una idea. Yo vivía con 100, recibía 40. Y yo tenía un trabajo allá, y yo hacía 20% más con ese trabajo. O sea, tenía un 60%, me faltaba un 20%. Y en ese tiempo, bueno, seguía siendo independiente, tenía un auto, y decía, ya en los tiempos libres voy a hacer de Uber. Me subía al auto, me iba de Uber cuando tenía lagunas de ocio, entre comillas, y buscaba para poder llegar al 100, o incluso más, ¿cierto? Y viví muy justo, un tiempo muy justo económicamente, muy preocupado. Veía a mi esposa también que ella estaba preocupada, y tuve que entender este principio, que no depende de mí, de lo que yo pueda haber hecho en ese momento, que dependía de Dios. ¿Y sabe qué? El 20% no sé cómo. De verdad le digo, no sé cómo, pero nunca me faltó. Pude cumplir mis compromisos, pagar mi dividendo, pagar mis cuotas, vivir. No me sobraba. Fue un tiempo en el cual nunca me sobró, pero nunca me faltó. Y eso es, hermano mío, eso es por la disposición que hay en tu corazón. Cuando tú entiendes que no es lo que tú puedas hacer, sino cuál es tu confianza en Dios. Y en ese momento yo pude entender y dije, mi economía depende de Dios. En la medida que yo lo busque a Él primeramente, estas cosas vendrán por añadidura. Y así fue. Así fue. Entonces, esta expresión de quién podrá añadir un codo a su estatura se resume en que no hay nada que tú puedas hacer en lo cual primero te puedas glorificar a ti mismo, o que pueda significar algo muy importante en tu vida.
Porque mira, en Deuteronomio el Señor dice que Él da las fuerzas para producir la riqueza. Ni siquiera es con tu fuerza, ni siquiera es que yo me esforcé. Porque si dependiera de Dios, o sea, si tu vida dependiera de ti mismo, Dios, ¿de dónde tú vas a sacar la fuerza? Entonces a veces nosotros esperamos también. Y este versículo, bueno, también es bueno poder entenderlo, porque hay hermanos que se quedan en que voy a orar para recibir. Y Dios te dice, no, yo te voy a dar las fuerzas para que tú produzcas tu riqueza y para que después te regocijes en tu riqueza, en lo que tú también has hecho, con lo que yo te he dado. Pero este versículo precisamente tiene que ver con eso, con que a veces nosotros también planificamos en demasía por años. Y miren, viene a la mente mía, yo el día lunes, este lunes que pasó, yo tenía libre el miércoles. Y hay unas cosas que me gusta a mí, que es ir a la feria, a los cachureos, darme vueltas, caminar. Y yo le dije a mi esposa, el miércoles yo tenía libre, le dije, amor, voy a ir el miércoles a la feria aprovechando con los niños, cachurear, que muchas veces no tengo el tiempo. Pero brotó de mí el decir, y de una manera muy así, con harta convicción, si Dios quiere, le dije. Si Dios quiere. No suelo ocupar esa expresión, no le voy a mentir. Cuando planifico, en el día a día, digamos, porque uno no sé, pues se dice, no, es que quiero construirme una casa, pero la voy a hacer si Dios quiere, algo importante. Pero normalmente yo digo, no, mañana voy para acá. No digo si Dios quiere, pero en ese momento lo dije. Y Dios no quería. Dios no quiso que yo fuera a la feria. Porque el día martes ahí falleció mi abuelito. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que en el fondo no hay nada que dependa de nosotros mismos. No hay nada. Todo depende de Dios. Su familia, su economía, su bienestar, sus problemas. Todo depende de Dios. Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Salomón. Personaje más rico de toda la Biblia. Hoy en día está en el puesto número 3 de los personajes más ricos de toda la historia del ser humano. Imagínense, o sea, si hoy en día hay gente que tiene dinero para erradicar toda la pobreza del mundo, imagínense la cantidad de dinero que tenía Salomón. Y el Señor dice que ni aún así, con toda esa gloria que él tenía, con todo ese potencial, nunca pudo vestirse como los lirios que viste el Señor en los campos. ¿Se da cuenta que no depende del hombre, sino que depende exclusivamente de Dios? Nuestra condición, nuestra vida. Y el Señor Jesús aquí fue muy sabio en partir diciendo, no os afanéis por vuestra vida. Porque Él parte diciendo esto y después te va desglosando. ¿Qué quiere decir con esto? Y mira, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echan en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, si el Señor puede ser tan magnífico bueno, los que han vivido en el campo, los que han tenido la experiencia de ver un campo florecido,
Ni siquiera voy a hablar de los jardines que podemos hacer, que también no me cabe duda que hay hermosos jardines, pero un campo florecido con flores silvestres es precioso, es precioso. De las cosas lindas de la vida, de las cosas lindas de vivir en el campo, yo creo que es vivir ese tiempo primaveral, donde los cerros están verdes, ¿cierto? Y dice que aún así, imagínate que un día esa hierba es gloriosa, hermosa, y el otro día no, está seca, echado en el horno, ocupado como paja, maleza, imagínate maleza. Pero dice, imagínate que Dios hace ese trabajo con algo que tiene menos valor que nosotros. ¿Cuánto más lo hará por nosotros, que somos sus hijos? Imagínate, dice, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cuán grande es el amor de Dios para nosotros? ¿Y cómo Él no va a suplir nuestras necesidades? ¿Cómo Él no nos va a entregar lo que necesitamos? Qué difícil también entender eso, ¿ah? Porque también, pues de repente nos gusta ponernos la soga al cuello, enredarnos. Una vez hacíamos un ejercicio súper bueno, agarrábamos una soga y la empezamos a pasar por todo nuestro cuerpo. Y así nosotros manejamos nuestra vida. Después llegamos a un momento que estamos todos atados y no sabemos, estamos incómodos, no sabemos cómo movernos. Y así somos nosotros. Cuando el afán nos gobierna, así terminamos nosotros, enrollados. Y el Señor viene a nosotros, empieza a cortar la soga y nos hace libres nuevamente cuando entendemos este principio, el de no vivir afanoso. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quiénes buscan estas cosas? Los gentiles, el mundo. Por eso uno ve que hay una carrera frenética. Viene el día de la mamá, las tiendas llenas. Llegan, ¿se acuerdan ustedes los IFE? La gente salía con la tele. O sea, era una locura. Nosotros mismos tal vez estuvimos ahí metidos, ¿cierto? Entonces el mundo busca estas cosas. Busca el resaltar por la vestimenta, busca el resaltar por una carrera profesional. Ni siquiera, mira hasta qué punto llega, ni siquiera es por una satisfacción personal o por una pasión, sino por estatus. El mundo busca eso. Por eso uno no tiene que extrañarse cuando ve que a lo mejor cuando el Señor habla en su palabra, cuando los impíos prosperan. No tengan pensamientos negativos por eso. Porque mire, si usted trabaja más, va a ganar más, ¿cierto? Si usted hace hora extra, va a tener más plata. Sí, es un hecho concreto. El Señor no dice que no va a pasar. Pero cuando el Señor quiere tratar nuestro corazón, Él lo hace. Otra breve historia. Cuando yo recién me convertí al Señor, que fue después de un momento trágico en mi vida, usted sabe que uno llega de manera muy imperfecta al Señor y seguimos siendo imperfectos. Y yo era muy mezquino, tenía un corazón muy mezquino, principalmente para con Dios. Y yo tenía mi trabajo, estaba solo. Cuando uno es solo y tiene trabajo, la plata como que le rinde, ¿eh? Llegan después las mujeres y ya como que ya no sabemos qué pasó. Y estaba solo. Y la platita ahí estaba bien, pues estaba bonita, uno siempre tenía mi auto en ese momento, pero un corazón mezquino. ¿Y sabe qué? A mí mi padre me enseñó a manejar como desde los 14 años en adelante. Medio irresponsable también. En carretera, imagínense.
en carretera. 15 años manejando a San Antonio. Iba en una cuesta, en quinta, pasé a segunda. Le doy gracias por la vida de mi padre. Por lo tanto, tenía muchos años de experiencia en el manejo. Y ¿sabe qué? En ese año choqué 3 veces. 3 veces en un año. 3 veces en un año. Y no fueron choques suaves. El más fuerte, quedé al medio. Mi autito quedó como acordeón. Choqué yo adelante y me chocaron por atrás. Entonces, los que han reparado un auto chocado no saben que es un gasto importante. Yo tampoco era un excelente sueldo, pero tenía. Y al final, lo que uno pensaba que tenía de extra, se me iba. Se me iba así, mira, como el agua que entre los dedos se iba. Y yo entendía, porque yo sabía que era un área que yo tenía que tratar en mí. Por eso el Señor quería enseñarme. Y a veces nosotros esperamos sentir para hacer. Pero no es así. Usted tiene que obedecer. Obedecer y entender los principios de Dios. Por eso cuando el Señor dice, mira, si vas a dar, da con un corazón alegre. A veces no siento dar, pero habla tu alma, porque la alegría está en el alma. Háblale a tu alma, dile, alma mía, alégrate en darle al Señor, en devolverle al Señor, alégrate. Oye, como mira, más abajo dice, pedid y se os dará, en otro versículo. Entonces, tuve que aprender a dar. Y el Señor fue tratando mi corazón. Al principio no lo entendía, pero el Señor fue tratando mi corazón. Y hoy en día puedo decir, mira, gracias Señor. Gracias porque me enseñaste, gracias porque viví momentos complicados que no entendía, pero me enseñaste y pude vencer. Así que los gentiles son los que buscan estas cosas, ¿cierto? Y mira a nosotros los hijos de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí yo creo que ya se debería resumir. ¿Y se ha dado cuenta que la enseñanza ha sido súper sencilla de entender? Más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es para usted el reino de Dios? Esa es la pregunta. Porque, ¿cómo yo digo, debo buscar primeramente el reino de Dios? Mira, el reino de Dios nosotros ya lo estamos viviendo en esta tierra. Estamos aprendiendo a cómo ser verdaderos adoradores para que el día de mañana pasemos una eternidad adorando al Señor. Pero tenemos que ser verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que anda buscando Dios. Lo dice su palabra. Él anda buscando verdaderos adoradores. Y la adoración tiene que ver con una expresión de vida, más que un cántico. El cántico forma parte de la adoración, pero no es la adoración en sí misma. Entonces, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia tiene que ver con una adoración a Dios, con nuestra manera de ser en el día a día. Ayer yo venía manejando, tuve que hacer un viaje a San Esteban, venía cansado ya, y yo venía en la carretera, pista rápida, y un caballero ahí se puso ahí, y lento iba. Y me enrabié. Como dice, yo tenía un viejo amigo que decía, se me voló la paloma. Claro, no eché ningún garabato, trato siempre de no hacerlo, pero sí, pucha, el viejo. Y
Y eso no forma parte de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque primeramente iban mis hijos atrás. No estoy siendo un buen representante. Entonces se va dando cuenta que tiene que ver con un día a día, una adoración no de domingo, sino que de día a día, que debemos estar siendo constantemente transformados. Eso es buscar primeramente el reino de Dios, tener momentos con Dios, lectura, oración. Y mira, dice que el aumento de la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué dijimos en un principio? ¿Qué era el afán? La ausencia de fe en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aumentar la fe. Porque esto, mira, no es que yo diga, bueno, ya a ver, soy afanoso. Sí, soy afanoso en la casa porque, no sé, pues antes de disfrutar, quiero que todo esté impecable y si no, no podemos disfrutar. Entonces, antes de decir, ya, ahora ya no voy a ser más afanoso, no es el resultado, no es el camino. El camino es aumentar tu fe. Porque, mira, para ser libre del afán, tú tienes que aumentar tu fe. Porque si no, no vas a ser libre, porque no es con fuerza humana, sino que es con Dios, con su Santo Espíritu. Entonces, hay que meterse más en los negocios del Padre. Estar más, hermano mío, estar más. Asistir. Estas cosas hacen bien. Usted no crea que los que a lo mejor somos más regulares en venir es porque siempre queremos venir. A veces hay días que no queremos quedar acostaditos. Pero la carne, esa es la humanidad de nosotros. Es importante estar en estos lugares, asistir. Porque como decía la Pati, no es solamente el apoyar o con mi presencia, que se sientan bendecidos los hermanos. Es la coinonía, el saber. Mira, yo, para la gloria de Dios, me siento muy, muy querido por todos ustedes. No he tenido la oportunidad de relacionarme con todos, pero me siento muy en confianza hoy en día de estar acá. Y eso yo creo que lo hace el relacionarnos, porque no los veo como ajenos. Me siento en familia, pero para sentirse en familia hay que vivir como familia. Tener un sentido de pertenencia importante, de que podemos bendecirnos mutuamente. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas que estamos hablando. Y mira, y una mejor posibilidad de trabajo, hijos sanos, porque a veces, mira, los que somos independientes, yo siempre he dicho lo mismo, los que somos independientes tenemos la oportunidad de que Dios nos sorprende cuando llega a fin de mes, porque dependemos de Dios, pues. El que trabaja patronado tiene su sueldo fijo. Pero mira, fíjate una cosa, que si no es por una, es por otra. Porque el que trabaja y recibe su sueldo fijo, uno ve muchas veces que en la familia no hay enfermedades. El gas se multiplica. Y tantas cosas que a ti te llevan a estar más estable en tu economía. Y pasa. Dios es así, Dios trabaja así con sus hijos. ¿Por qué? Porque Él sabe, Él dice, yo conozco la necesidad que hay en ti. Por eso, no quiero que te afanes. Mira, Dios conoce la necesidad que hay en nosotros porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y Él, el mismo Dios que creó la materia, ¿cierto? Este Dios que creó el universo, que te creó a ti, que me creó a mí. Bonitos, todos. Bellos. Apolonios, ¿cierto? Ese mismo Dios que es todopoderoso puede cumplir también y puede satisfacer tu necesidad. Entonces, ¿es un asunto de fe? Claramente es un asunto de fe. Y Dios quiere que estemos libres, que el afán, nuevamente lo digo, no sea
el sentimiento que nos mueve, sino que sea esto, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta para cada día su propio mal. Y te das cuenta que el afán va a estar. No es un tema de que si está o no está. El afán va a estar. Las preocupaciones van a estar. Hay que hacer cosas. Estamos en un sistema, en un mundo. Pero como dice la palabra, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos una residencia espiritual. Debemos vivir como hijos de Dios. Doy gracias a Dios porque de verdad este no era un mensaje, no era el mensaje que yo tenía preparado para ustedes. Yo les iba a hablar de la parábola de la vid y los pámpanos y el fruto. Y de verdad le digo yo, no es que venga Dios con una voz audible y diga, no, yo quiero que hables de esto. Pero Él pone un sentir en nosotros que nos va llevando, nos mueve el piso. Y Él en mi cabeza me hablaba de la ansiedad, de la ansiedad, de la ansiedad. Y el afán va ligado a la ansiedad. Son pensamientos que inundan nuestra mente y que, como ya lo hemos hablado en este momento, muchas veces nos paralizan. No voy a hacer esto porque puede pasar esto y aquí y allá. Y dejamos de disfrutar. Yo, por ejemplo, en este tiempo les vengo diciendo a mis padres, viajen, junten, salgan. Porque los veo a ellos de repente así como viviendo en su casa, así nomás, de allá, de Quilpué a Teno, Teno a Quilpué. Pero claro, son cosas que de repente a uno le gustaría hacer, viajar con su esposa. Pero que podamos, mira, esta vida, disfrutarla con el Señor, disfrutarla en el Señor. Porque mira, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Así que Dios les bendiga. Les doy muchas gracias por ponerme atención y todas sus caras, todas, y estuvieron atentos. Así que doy muchas gracias y espero que esto pueda trabajar en su vida y los llene de esa paz. Amén. Dios les bendiga.